Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 5, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de horno que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. En esta mañana vamos a continuar mirando estos tres objetos que se encontraban en el arca del pacto de la antigüedad. Cómo Dios mandó a Moisés que guardara lo que eran tres objetos muy especiales. El versículo 4 de Hebreos capítulo 9 nos dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Ya miramos lo que era el maná, que estaba preservado y guardado allí en una urna de oro en el arca del pacto. Luego dice: y la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón es el siguiente objeto que estaba en el arca del pacto. Y miramos que esta vara era algo muy especial, ya que reverdeció, siendo una vara seca, y nos da una enseñanza maravillosa la palabra de lo que esto significa. Luego el tercer objeto dice: y las tablas del pacto. Y ahí es donde vamos a estar centrándonos en esta mañana, en lo que son las tablas del pacto, que estaban guardadas, que estaban protegidas dentro de lo que era el arca del pacto. Estos tres objetos simbólicos, sagrados, podríamos decirlo, se encontraban en lo que era el arca del pacto. El arca del pacto representa la presencia de Dios. Allí estaba la gloria de Dios, y allí estaban estos tres objetos: el maná que no se corrompía, siendo preservado por la presencia de Dios. Miramos que ahí se mantenía el maná. Fuera de este lugar se echaba a perder, se corrompía en un solo día. Sin embargo, en este lugar pasaban años, pasaban siglos, y nada le pasaba al maná en lo que era el arca del pacto. La vara de Aarón que reverdeció se mantenía ahí verde, fructificando de una manera hermosa, porque estaba en el arca del pacto, en la presencia de Dios. Y terceramente, las tablas del pacto estaban ahí también preservadas como un testimonio vivo de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Estaba también en lo que era el arca del pacto. Ahora, ¿qué significa todo esto? Vamos a mirar primeramente un poquito sobre el arca sobre lo que es las tablas del pacto, para tener un trasfondo en lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que sucedió, y de ahí nos ampliamos en el tema. Deuteronomio capítulo 9, versículo 8 al 20, leemos rápidamente para poder entender un poquito más lo que es el trasfondo de nuestro tema, lo que eran estas tablas del pacto, las tablas del pacto. ¿Qué dice la palabra? Deuteronomio capítulo 9, versículo 8 en adelante. En Horeb provocasteis a ira a Dios, y se enojó el Señor contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Dios hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio el Señor las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló el Señor en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que el Señor me dio las dos tablas de piedra, las
las tablas del pacto. Y me dijo el Señor: levántate, desciende pronto aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho una imagen de fundición. Y me habló el Señor diciendo: he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y aquí que habíais pecado contra el Señor vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que el Señor os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante del Señor como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa del todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos del Señor para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que el Señor estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero el Señor me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó el Señor en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Gloria a Dios. Este es el trasfondo de esas tablas del pacto. Sabemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios lo primero que quería era darle ordenanzas, darle estos mandamientos. Dice la palabra que Moisés subió a la montaña, como ya lo leímos. Dice que estuvo delante de Dios por 40 días, 40 noches sin comer, sin beber. Estaba en ayuno y en oración, solamente delante de Dios, Dios tratando con él, Dios enseñándole cosas hermosas, cosas maravillosas. Lo que Moisés estaba recibiendo de Dios no era solamente la idea tradicional que se tiene de los 10 mandamientos, sino que lo que Moisés estaba recibiendo era literalmente la constitución para la nueva nación de Israel. Es decir, se formaba una nueva nación, y esta nueva nación que salía de Egipto necesitaba una constitución, necesitaba leyes como las leyes que Estados Unidos tiene, que México, que cada nación tiene. Pues Dios quería darle la constitución, el fundamento, las bases a Moisés para que tuvieran un fundamento sólido como nación. Muchas de estas leyes que Dios le dio a Moisés no fueron solamente mandamientos espirituales, sino que le dio leyes morales, leyes civiles, leyes ceremoniales, diferentes clases de leyes para funcionar como nación. Era la constitución de la nación de Israel. Sin embargo, como leímos, como acabamos de ver, estas tablas, estas leyes escritas por el mismo Dios, por el mismo dedo de Dios, el poder de Dios grabando su palabra, sus leyes en estas tablas, dice la palabra del Señor que no sirvieron de mucho, por así decirlo. ¿Por qué razón no sirvieron de mucho? Porque dice la palabra que cuando Moisés estaba arriba en la montaña, el pueblo de Israel se estaba corrompiendo ya abajo. Ya estaban haciendo un becerro de oro, ya estaban adorando aquel becerro, estaban haciendo fiestas paganas, mundanas, y estaban corrompiéndose como pueblo de Dios. Cuando Moisés comienza a descender, Dios le dice: el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, están adorando un becerro de oro. Déjame que los destruya y levantaré de ti una nación más grande y más poderosa que esta que existe ahora. Qué tremendo lo que Dios estaba proponiéndole a Moisés hacer. Mas Moisés se postra intercediendo y diciendo: no, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir del Dios de Israel, que no pudo meter a Israel a la tierra prometida y mejor los mató en el desierto? No, Señor, ¿qué van a decir de tu santo nombre? Y comenzó a interceder por el pueblo de Israel, y Dios tuvo misericordia, escuchó la oración de Moisés y los preservó, no los destruyó, por la gracia de Dios y por la oración de Moisés. Eso fue algo
lindo de parte de Moisés. El corazón de Moisés estaba con esta nación, estaba con este pueblo. Sin embargo, cuando llega Moisés abajo y mira toda la perversión y mira la adoración al becerro y mira todo aquello, dice que se enojó, ardió la ira de Moisés y quebró las tablas, quebró aquellas leyes y tomó el becerro y lo despedazó, lo desmenuzó, lo convirtió en polvo y lo echó en el río y los hizo beber esa agua para beber su propio becerro. El punto que quiero que veamos es que aunque estas tablas eran escritas por el mismo Dios, aunque estas tablas eran la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, desde un principio no tuvieron la eficacia que se intencionaba o que se deseaba. No pudieron apartar a la nación de Israel del pecado, de la maldad. No pudieron lograr aquel propósito, no porque no fuera poderosa esa palabra, no porque no fuera de Dios, no porque no fuera santa esa palabra, sino porque era una palabra escrita en tablas de piedra. Era una palabra escrita afuera del corazón de los hombres y no podía cambiar el interior de la vida de una persona. Todo lo que está afuera de nosotros no tiene poder para cambiar lo que está dentro de nosotros. Solo lo que puede entrar en nosotros es lo que tiene poder para cambiarnos, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Eso es lo que tiene poder para cambiar nuestra vida, para transformar nuestra vida de una manera especial. Entonces el pacto que Dios hizo, las tablas del pacto las quebró Moisés, simbolizando que se rompía el pacto de Dios con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Aunque enseguida miramos que Dios le dio otras tablas a Moisés y le dijo: lábratelas y trabájalas y escribe una vez más ahí mis leyes. Y siempre trajo unas piedras, porque volvió a subir Moisés después de que quebró las primeras piedras y estuvo una vez más delante de Dios otros 40 días y 40 noches. Entonces miramos cómo ahí Moisés estaba buscando tanto interceder por la nación de Israel delante de Dios, como recibiendo una vez más esas tablas, esas leyes. Pero entendemos que estas leyes no pudieron cambiar el corazón del hombre. Y precisamente el pasaje que leemos acerca de lo que dice Hebreos capítulo 9 versículo 4, donde dice que en el arca del pacto estaban las tablas del pacto. Esta es una palabra profética. Esta es una palabra que nos habla en forma de figura, como una sombra, hablando del corazón del hombre, donde las leyes de Dios tenían que ser escritas, donde las leyes de Dios tenían que ser guardadas. Según aquí en Hebreos nos dice que donde fueron guardadas fueron en el arca del pacto. Pero vamos a mirar qué significa eso en su cumplimiento espiritual simbólico, y para ello vamos a ir adentrándonos en la palabra. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 4 en adelante, veamos lo que dice la palabra. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, y no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.
Veamos entonces, aquí el Señor nos amplía el tema y nos explica a través de Pablo más ampliamente lo que sucedió. Y dice el apóstol que tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo, dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entendamos lo que significa este versículo 6, que muchas veces es mal entendido o mal aplicado. Cuando dice que el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El antiguo pacto es el que Dios le dio a Israel a través de las tablas del pacto, así las llamaron. Pero ese pacto fue el antiguo pacto que no surgió un efecto favorable en la vida del hombre. Se requería de un nuevo pacto, se requería de un pacto diferente, y por eso dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Luego dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando aquí dice no de la letra significa, representa la ley. No de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, la ley mata. Vamos a mirar cómo es que mata la ley. Primeramente dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿De qué manera es que somos ministros de un nuevo pacto? No de la letra, sino del Espíritu. ¿De qué manera es que la letra mata, la ley mata, mas el Espíritu vivifica? Luego comienza a explicar el apóstol, ampliando el contexto del mismo tema, y dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Está hablando del ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Dice que fue con gloria. Este ministerio de muerte no le llama ministerio de vida, no le llama un ministerio de bendición, le llama ministerio de muerte. Por eso dice que la letra mata, la ley mata. No somos ministros de la ley del antiguo pacto, sino del nuevo pacto, del Espíritu. Y vamos a entender qué significa eso. Dice que si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, este es el ministerio de Moisés, este es el ministerio del antiguo pacto, donde Dios con su poder y su gloria y su grandeza grabó las leyes en aquellas tablas de piedra, y allí quedaron grabadas. Este era ese ministerio de muerte, y fue algo glorioso porque dice que Moisés bajó de aquel monte con su rostro resplandeciente, al grado que los hijos de Israel no podían ni mirarlo porque brillaba como el sol. Tuvo que cubrir su cabeza para que los hijos de Israel pudieran mirarlo, porque los encandilaba, reflejaba la gloria de Dios. Entonces dice que ese ministerio de muerte, dice que fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, no era una gloria permanente, no era algo que iba a permanecer, solo estuvo aquel resplandor por algún momento, algún tiempo, y después desapareció. Pero dice el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, ahora vuelve a mencionar el ministerio de la ley, el ministerio de las tablas, la ley de Dios grabada en tablas de piedra, y lo menciona como ministerio de condenación. Primero le llama ministerio de muerte, ahora le llama ministerio de condenación. Y dice, este ministerio de Moisés, este ministerio de las leyes de Dios en tablas de piedra, es un ministerio de muerte, es un ministerio de condenación, dice Pablo, y fue con gloria. Pero mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aleluya. Uno es el ministerio de muerte, el ministerio de condenación, y otro es el ministerio de justificación. Aleluya.
Dice el versículo 10: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Bendito el nombre del Señor. Dos ministerios: el ministerio de condenación y el ministerio de salvación, de justificación. El ministerio de muerte y el ministerio que vivifica. El ministerio de Moisés, esas tablas de piedra, fueron un ministerio de muerte, un ministerio de condenación. ¿Por qué razón? Porque esa ley, esa palabra que Dios dio, era una palabra santa, era una palabra pura, era una palabra perfecta, hermosa, pero esa palabra estaba grabada en tablas de piedra, estaba fuera de ellos. Repito, lo que estaba fuera de ellos no tenía el poder, la capacidad para cambiar la condición de ellos. La ley era buena, la ley decía: no matarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y decía todo aquello agradable a Dios. El problema no era que no dijera lo correcto, el problema es que el hombre por naturaleza es malo y no tiene la capacidad para obedecer lo que Dios dice. Lo que Dios nos dice por afuera es algo que no podemos guardar adentro cuando aquello no está adentro de nosotros. En este caso, cuando Pablo habla en este pasaje del ministerio de muerte, del ministerio de condenación y ahora del ministerio de justificación. ¿Cuál es el ministerio de justificación? El ministerio de justificación es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El ministerio de justificación es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, es escribiendo las leyes de Dios en las tablas de nuestro corazón. El ministerio de justificación ya no hace lo que hizo el ministerio de condenación, solo grabar las leyes en tablas de piedra. Le voy a decir cuál es la diferencia entre religión y relación en su esencia. Religión es tener la palabra de Dios escrita en un libro como este llamado la Biblia. Es tener la Biblia, tener la palabra de Dios escrita en pergaminos, tenerla escrita en algún texto, en el refrigerador, en cualquier lugar, pero no tenerla escrita en el corazón. Yo puedo tener la Biblia, la palabra de Dios escrita, y puedo forrar mi casa con ella, y puedo forrar mi carro con textos bíblicos, pero si esa palabra solo está escrita en hojas de papel, en calcomanías pegadas en mi carro, si solo está escrita fuera de mi corazón, no tendrá el poder para cambiarme. Solo la palabra que el Espíritu de Dios escribe en las tablas de mi corazón es la palabra que cambia la vida del hombre, es la palabra que transforma la vida del hombre, es la palabra que bendice, que nos ayuda a caminar en la obediencia a Dios, honrando a Dios, guardando su palabra, guardando sus preceptos. Entonces, si solo tenemos algo afuera, es religión. Nadie ha tenido tantas cosas afuera como el pueblo de Israel. Tenían símbolos a derecha y a izquierda, desde el arca del pacto, lo que eran los panes de la propiciación, lo que era tantas fiestas simbólicas, tantos rituales que hacían, los sacrificios anuales y tanta cosa que ellos tenían simbólicamente. Ellos tenían tanta cosa, pero todo lo que tenían lo tenían fuera de ellos, no lo tenían dentro de ellos. Ahora el Señor ha prometido para los que entramos en el nuevo pacto y creemos en Cristo, ha prometido el Señor que ya no habitará en un tabernáculo, ya no habitaría en un templo hecho por manos de hombre, sino dice que ahora nosotros seremos el templo y la morada de su Santo Espíritu. Aleluya. Ahora Dios ha elegido este tabernáculo, esta casa movible, estas vidas que hemos creído en Cristo, para poder ahora habitar en nosotros. Entonces, las tablas del pacto fueron guardadas en el arca del pacto, que era el lugar donde Dios vivía, por así decirlo.
Dios habitaba. Era aquella casita, aquella arca donde Dios, allí estaba la gloria de Dios, allí estaba la presencia de Dios de una manera literal. Bueno, eso nos habla en figura, en sombra de lo que Dios haría un día, de esas tablas del pacto que no estarían simplemente allá en la montaña, no estarían en una vitrina, no estarían en un altar muy especial ahí para que el pueblo de Israel las mirara, sino que Moisés, mandado por Dios, le dijo: pon esas tablas en el arca del pacto. Eso nos habla figurativamente, nos habla simbólicamente de que ahora en nuestro tiempo, en el nuevo pacto, ahora la palabra de Dios estaría donde Cristo vive, donde Cristo mora. Cristo ya no mora en un tabernáculo de madera, ahora mora en el corazón del hombre, ahora mora en la vida del hombre, ahora quiere escribir esas tablas, esas leyes en las tablas de nuestro corazón. Y de esta manera marcaremos una diferencia entre lo que es religión a lo que es relación con Dios. Todo lo externo no pasa de ser religión, por bonito, por sublime que se mire. No es más que una religión bien organizada, bien orquestada, bonita, atractiva. Hay miles de religiones atractivas que hacen rituales, que hacen cosas muy bonitas, muy majestuosas, muy especiales, pero nada de eso cambia la vida del hombre. Ninguna religión, ningún acto externo, ningún ritual, ninguna cosa superficial tiene poder para cambiar la vida del hombre. Solamente cuando esa palabra, esas leyes vienen al corazón del hombre, son guardadas en lo íntimo del corazón del hombre, es donde la vida del hombre cambia, es donde esa palabra cobra vida. Ese es el nuevo pacto que el Señor haría con su pueblo, con sus hijos. Nos quería sacar de lo que era la norma de la religión y meternos en la relación con Dios. Lo externo a diferencia de lo interno, lo superficial a diferencia de lo real. El Señor quiere hacer algo en lo profundo de nuestro corazón. Quiere que dejemos la religión atrás y quiere que tengamos una experiencia real, una adoración real, que lo que hagamos para el Señor lo hagamos de corazón, lo hagamos desde el interior, que desde acá glorifiquemos al Señor, le sirvamos, lo amemos de todo corazón. Que su palabra esté, repito, no simplemente grabada en una Biblia. Qué bueno que tengamos una Biblia, pero una Biblia no cambia a nadie si esa palabra no se graba en el corazón, no entra al corazón. Si solo dejamos la palabra escrita en la Biblia. Y yo recuerdo cuando estaba en la religión, se nos aconsejaba y se utilizaba de entronizar la Biblia, hacer un trono para la Biblia, y en tu casa pon un altar muy especial y ahí, ¿verdad?, vas a poner la Biblia y se va a poner como un tipo de altar, como un tipo trono, y la Biblia es la que va a estar ahí. ¿De qué sirve tener el libro de papel en un trono, en un lugar muy especial, en un altar, y aparentemente reverenciar el objeto del libro, reverenciar ese altar, si no estamos honrando lo que el libro dice, lo que la palabra dice? Somos llamados a honrar la palabra que está escrita en el libro, no el libro como objeto, no el libro como papel que es. Eso no cambia a nadie. Lo que nos cambia es honrar el contenido del libro, lo que está escrito, que eso que está escrito en el libro se brinque y ahora el Espíritu de Dios tome esa palabra y la escriba en las tablas de nuestro corazón, y ahora esa palabra la sintamos que está en nosotros, que es parte de nosotros, que está como un tatuaje escrita, marcada en nuestro corazón, que está allá dentro en lo profundo de nuestro ser. Ese es el anhelo de Dios, y ese es el cumplimiento en parte de lo que sería las leyes del pacto guardadas
en el arca del pacto. Repito, el arca del pacto en nuestro tiempo ya no existe como tal. Ya no hay una arca, ya ni siquiera está el templo que estaba anteriormente. El Señor dijo: si ustedes derrumban ese templo, yo lo reconstruyo y lo levanto en 3 días. ¿Cómo vas a levantar un templo que tardamos 40 y tantos años en construir y tú dices que en 3 días lo levantas? Blasfemia dices. Es que el Señor no hablaba del templo de piedra, Él hablaba del templo del Espíritu Santo, que seríamos nosotros, que sería Él para comenzar resucitando de los muertos, y después seríamos cada uno de nosotros, donde ahora el Señor estaría morando. Veamos entonces el ministerio de condenación. ¿Por qué le llama la Escritura, por qué le llama el apóstol Pablo en este pasaje ministerio de muerte, ministerio de condenación? Dice que no somos ministros de la letra, de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, ¿por qué mata la letra? ¿Por qué mata la ley? ¿Qué dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21? Oiga lo que dice la palabra. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El apóstol dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces el pecado abundó cuando la ley apareció. La ley se dio, la palabra se dio, la palabra escrita se dio allá en el monte a Moisés. Moisés recibió las tablas de la ley, pero esas tablas de la ley no salvaron, no justificaron, no cambiaron el corazón de los hombres, sino antes bien trajeron juicio sobre aquella nación, trajeron condenación sobre aquella nación, porque ahora había una ley que decía: no matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahora la ley de Dios decía lo que no se tenía que hacer, y el pueblo estaba haciendo precisamente eso. Entonces, en vez de salvarlos, los condenaba. En vez de ser para vida, era para muerte. Había consecuencias, porque la ley lo que hace es decirnos lo que está bien y lo que está mal. Nos dice: no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquí, no hagas allá. Pero la ley fuera de nuestro corazón solamente nos dice lo que no debemos de hacer, pero no nos da la fuerza para hacerlo, no nos da la capacidad para hacerlo. Nada de lo que poseemos fuera de nosotros nos da la fuerza para cambiar lo interno de nosotros. Necesitamos algo adentro de nosotros, necesitamos algo que entre y que tenga el poder para cambiarnos de adentro para afuera, y eso es la gracia de Dios. Por eso dice que pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, cuando la ley aparece, el pecado se manifiesta, todo lo malo sale a luz, porque ahí está la ley de Dios. Y el hombre se mira convicto por sus pecados, y entonces el hombre se mira como un pecador. Para eso apareció la ley. Mas cuando el pecado abundó y el hombre se miró pecador y falto, y se dio cuenta que estaba haciendo lo incorrecto y lo malo delante de Dios, dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. O sea, ahí es cuando el Señor dice: hijo, yo quiero hacer un nuevo pacto contigo. Ya no un pacto de acuerdo a la ley externa, quiero hacer un pacto en tu corazón. Quiero hacer un nuevo pacto, quiero escribir mis leyes ya no en tablas de piedra, sino en las tablas de tu corazón, para cambiar tu vida, para bendecir tu vida. Veamos ¿qué dice la palabra? Santiago capítulo 2, versículo 10 y 11, rápidamente. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho:
no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Cuál es el otro problema que tenemos con la ley? El otro problema que tenemos con la ley escrita, la ley externa, es que dice que el que no guarda perfectamente toda la ley, sino que quebra un solo mandamiento, se hace transgresor de toda la ley, se hace culpable de toda la ley. Porque cualquiera que guardare toda la ley, ese era el mandato, ese era el pacto antiguo. El pacto antiguo decía: cualquiera que guardare toda la ley vivirá. Pero el que ofendiere en un solo punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces tenemos que cumplir toda la ley. El hombre tendría que cumplir toda la ley para poder vivir por la ley. Pero nadie puede cumplir toda la ley, porque el que no quebra un mandamiento quebra otro. El que no comete adulterio roba, y el que no roba miente, y el que no miente hace otra cosa. Entonces todos fallamos en guardar la ley. Todos quedamos cortos, y dice que la ley, en este caso, somos culpables de ella por una sola cosa que hagamos, que cometamos, quebramos toda la ley. Por eso era una ley de condenación, era una ley de muerte, no era una ley para que el pueblo tuviera vida. Entonces nosotros en el nuevo pacto en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, que ahora recibimos el ministerio de justificación. No somos ministros de la letra, no somos ministros de la ley, porque la ley mata, porque la letra mata. Quiero vivir por la ley, quiero vivir por la letra, quiero vivir tratando de guardar todo lo que la ley dice. Dice Dios: vas a terminar muerto, condenado por la misma ley que estás tratando de guardar, porque nadie puede guardar la ley. Nadie tiene la capacidad para cumplir todo lo que está escrito, todo lo que Dios ha dicho, porque tendríamos que ser perfectos y no lo somos. Entonces, ¿qué voy a hacer si no puedo guardar la ley? Pues voy a recibir el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu. ¿Y el ministerio del Espíritu en qué consiste? En que el Espíritu de Dios moraría en mi corazón, y Él escribiría la palabra, la ley de Dios en mi corazón, para guardarla, para preservarla, para honrarla, estando dentro de nosotros. Es como podemos verdaderamente guardar la ley de Dios. No podemos guardar lo que está fuera de nosotros, solo podemos guardar lo que está dentro de nosotros. Veamos qué dice la palabra. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué hermoso. Cuando leemos en este pasaje palabra profética dada por Jeremías, verdad que se cumpliría en nuestro tiempo, desde el tiempo de Cristo, dice claramente el versículo 33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
¿Qué está diciendo el Señor? Es este pasaje, esta palabra, es el cumplimiento en forma real del simbolismo de guardar las leyes de Dios en el arca del pacto. El guardar las leyes de Dios, según Hebreos capítulo 9 versículo 4, cuando dice que fue guardada por ordenanza de Dios las tablas del pacto en el arca del pacto. Ahí estaba la palabra de Dios, las leyes de Dios guardadas en el arca del pacto. De una manera figurativa, simbólica, repito, el arca del pacto representaba el lugar donde Dios, donde Cristo habitaba, la presencia de Dios. Ahí estaba la gloria de Dios. Pero repito, ahora ya no está el arca del pacto, ya no está el templo de Salomón, ya no está el lugar santo, el lugar santísimo como lo había en el tiempo antiguo. Ya no está nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que hay ahora? ¿Dónde está entonces el Señor ahora? ¿Dónde está el templo de Dios ahora? ¿Cuál es el arca del pacto donde habita ahora el Señor? En el desierto, aquella arca la tomaban los sacerdotes con varas y 2 anillos por un lado y por el otro, y la tomaban y la llevaban cargando los sacerdotes para donde se iba el pueblo de Israel. Ahí llevaban el arca del pacto. Era algo muy especial, era la presencia de Dios entre ellos. Ellos decían: queremos que el Señor vaya siempre con nosotros. Se nos podrá olvidar cualquier cosa, pero no se nos va a olvidar nunca el arca del pacto. Vamos a caminar con ella y a llevarla donde quiera que estemos. Ahí queremos que esté. Miramos que allá en el tiempo de David, donde estaba el arca del pacto, ahí Dios bendecía de una manera especial la casa de Obed-Edom, donde pusieron el arca del pacto, porque David trató de trasladar el arca del pacto de una manera equivocada, con bueyes y vacas y todo ello, y murió uno de sus grandes amigos, Usa. Entonces dice que la dejaron la casa allá en la casa, el arca en la casa de Obed-Edom, y Dios prosperó y bendijo aquella casa de una manera sobrenatural. La presencia de Dios siempre traerá bendición a la vida del hombre. Donde está la presencia de Dios, siempre habrá bendición. Hará florecer, hará prosperar. Lo que era la vara de Aarón la hizo reverdecer. El maná lo preservó, que no se corrompiera. Y ahora las tablas del pacto ahí también estaban de una manera especial guardadas. Pero repito, ya no está el arca del pacto, ya no está el templo del pueblo de Israel, ya no está nada de ello, ya no está el lugar santísimo. Entonces, ¿dónde habita el Señor ahora? Habita en nuestras vidas. Nuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo. Ahora el recipiente, ahora ya no simbólico, ya no figurativo, sino ahora el recipiente real, donde Dios quiere que las tablas del pacto sean guardadas, es el corazón del hombre, es la vida del hombre, es donde la palabra de Dios tiene que ser guardada, tiene que ser preservada. La palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Aleluya. Ese es el nuevo pacto. Esa es la obra de Dios en nuestra vida. Por eso habla de un nuevo pacto. Menciona el versículo 31: aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice el Señor. Ellos invalidaron mi pacto. ¿Por qué invalidaron el pacto? Porque el pacto, la palabra, la ley de Dios estaba en tablas de piedra. La ley en tablas de piedra, dice Pablo, es un ministerio de condenación, es un ministerio de muerte. No salva a nadie, solo le hace ver su condición, su pecado. La ley es perfecta y el hombre es imperfecto, y solo lo condena porque no da la medida. Pero cuando la ley de Dios, como dice en este pasaje, versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré
en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué está diciendo? Voy a depositar mi ley, voy a guardar mi ley, voy a escribir mi ley en su mente y en su corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, las tablas ahora donde Dios quiere escribir su ley, su palabra, no son simplemente tablas de piedra, no son hojas de papel donde simplemente es el plan de Dios que escriba sus leyes, su palabra en hojas de papel. Es una bendición tener una Biblia, no me malentienda. Es una bendición tener la palabra escrita en un libro, en un pergamino, en cualquier lugar. Es algo bonito. Es algo bonito tener la palabra en el celular, en la tableta, para que eches mano de ella y la leas cuando puedas. Pero es necesario entender que la palabra del nuevo pacto, que la palabra que cambia vidas, que la palabra que justifica, que salva, que transforma, no es la palabra escrita en un libro, sino es la palabra escrita en las tablas del corazón. Tiene que entrar esta palabra al corazón, tiene que ser depositada en el corazón, tiene que ser guardada en el cofre del corazón, en el arca del corazón, ya no en lo externo, sino ahora en lo interno de la vida del hombre. Por eso le decía que el poner aquellas tablas en el arca del pacto era una sombra, una figura del corazón del hombre, donde Dios escribiría sus leyes, donde Dios guardaría su palabra, donde Dios, la intención y el deseo de Dios, el anhelo de Dios ya no era tener la palabra solamente en tablas de piedra, sino tenerla en las tablas del corazón, en la mente del hombre. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta es la palabra que nos transforma, esta es la palabra que nos bendice. Ya le termino. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 14 al 21. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Qué hermoso. Nos da el cumplimiento de lo que dijo Jeremías. Jeremías, Dios dijo que daría un nuevo pacto, y que este nuevo pacto consistía en dar sus leyes en nuestra mente y escribirlas en nuestro corazón. Y ahora el escritor de los Hebreos está testificando de esta manera y dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La obra de Cristo, la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, las palabras de Jeremías, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces el anhelo de Dios es escribir sus leyes en nuestro corazón, en nuestras mentes las escribiré. Dice: y nunca más me acordaré de sus pecados. El versículo 18 dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Lugar santísimo. ¿Qué era el lugar santísimo? El lugar santísimo es donde estaba el arca del pacto. El lugar santísimo es donde estaban las tablas de piedra grabadas con las leyes de Dios. Las tablas del pacto es donde estaba el maná, es donde estaba la vara de Aarón que reverdeció. El lugar santísimo. El lugar santísimo era la presencia de Dios. Por eso dice allá en Hebreos 9 que el primer lugar se llamaba el lugar santo, y el siguiente lugar se llamaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo es donde no se podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Y miramos cómo allí en esa arca estaban las tablas de piedra, estaban las leyes allí guardadas. Entonces cuando acá nos dice que ahora tenemos, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Qué bendición tan maravillosa. Quiere decir, ahora tenemos acceso al lugar santísimo. El lugar santísimo, la misma presencia de Dios, la misma gloria de Dios. Tenemos acceso por la sangre del Cordero. Tenemos acceso por la obra redentora de Cristo. Tenemos acceso por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero parte de esa obra maravillosa es escribir sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes, escribirlos de igual manera. Vamos a mirar en nuestro siguiente tema exactamente cómo Dios trabaja para escribir. Cómo sabemos cuando la ley de Dios se escribe en nuestro corazón, cuál es esa evidencia, y si sabemos si realmente solo conocemos la palabra o realmente está escrita en las tablas de nuestro corazón. Pero hoy me detengo acá, el tiempo se nos ha ido, y le voy a invitar que nos pongamos de pie. Vamos a prepararnos para hablar con el Señor en esta hermosa y linda mañana.